Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un tema que, les aseguro que les va a volar la cabeza. Estamos hablando de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo, y en especial nuestra querida Italia. Pero ojo, no vamos a quedarnos solo en su éxito en la pantalla, no señor. Hoy vamos a desenterrar algunos secretos, algunas curiosidades y aspectos de su vida en Italia que quizás no conocías, y que te aseguro, te van a dejar con la boca abierta. Así que si eres fan de Can Yaman, si te fascina el mundo del espectáculo, o simplemente te gusta descubrir lo que se esconde detrás de las cámaras, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de empezar a desvelar todos estos misterios, te invito a que si aún no lo has hecho, le des ese clic al botón de suscribir aquí abajito y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créeme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ti. Can Yaman, ¿quién no lo conoce? Su llegada a Italia fue como un torbellino de carisma y talento. Lo vimos en producciones que lo catapultaron a la fama, pero su conexión con Italia va mucho más allá de la pantalla. Y aquí es donde empiezan los secretos, mis amigos. Muchos creen que su incursión en Italia fue puramente profesional, un trampolín para su carrera internacional. Y sí lo fue, pero lo que quizás no saben es la profundidad de su vínculo con el país, la forma en que ha integrado su vida allí y los planes que parece tener a largo plazo. Seamos honestos, cuando un actor de su calibre decide establecerse, o al menos pasar largas temporadas en un país, es porque hay algo más que trabajo de por medio. Hablemos de su primera gran entrada en el panorama italiano. Fue a través de la serie Erkencicus que, aunque turca, tuvo una acogida masiva en Italia, convirtiendo a Can en un ídolo instantáneo. Pero su presencia física y su participación activa en programas de televisión italianos, como CE Post Aperte, es lo que realmente selló su estatus de estrella amada. ¿Se imaginan la sorpresa y la alegría de sus fans italianos al verlo en persona, tan cercano y carismático? Fue un momento clave. Y en esos encuentros, él siempre ha mostrado un conocimiento y un aprecio por la cultura italiana que va más allá de lo superficial. Y aquí viene el primer secreto que quizás te sorprenda: Can Yaman no es solo un actor que habla italiano con fluidez, sino que se ha involucrado activamente en aprender y comprender la esencia de Italia. No se trata solo de memorizar guiones, se nota una genuina curiosidad y un deseo de pertenencia. Ha hablado en entrevistas sobre cómo se siente un poco italiano, y esto no es solo un comentario pasajero. Su relación con la gastronomía italiana, por ejemplo, es algo que comparte con frecuencia en sus redes sociales. Las fotos y vídeos comiendo pasta, pizza, o disfrutando de un buen gelato se han vuelto habituales, y esto, aunque parezca trivial, demuestra una inmersión real. No es un turista, es alguien que está probando, disfrutando y adoptando parte de la vida italiana. Otro aspecto fascinante es su lado más humano y vulnerable que ha mostrado en Italia. A diferencia de la imagen de galán de telenovela, en Italia hemos visto a un Can Yaman más cercano a su público. Ha participado en campañas benéficas, ha mostrado su apoyo a causas sociales, e incluso ha compartido sus momentos más personales, hablando de su familia, sus aspiraciones y hasta de sus miedos. Esto ha generado una conexión emocional muy fuerte con los italianos, que aprecian esa autenticidad. No es solo un rostro bonito, es una persona con la que pueden identificarse, que comparte sus luchas y sus alegrías. Y esto en el mundo del espectáculo es oro puro. ¿Y qué me dicen de sus proyectos futuros en Italia? Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se ha rumoreado, y él mismo ha insinuado, que hay planes mucho más ambiciosos que simples apariciones esporádicas. Se habla de proyectos cinematográficos en Italia, de la posibilidad de que se convierta en una figura recurrente en la industria del entretenimiento italiana. ¿Se imaginan a Can Yaman protagonizando una película italiana de renombre? Sería un hito importante no solo para él, sino para la proyección internacional del cine italiano. Y él parece estar preparándose para ello, no solo a nivel profesional con su formación actoral, sino también a nivel personal, adaptándose y construyendo su vida en el país. Pero vamos a lo que realmente nos intriga, los secretos. ¿Qué es lo que no sabemos o lo que pocos saben sobre su vida en Italia? Pues bien, se dice que Can Yaman es un apasionado de la historia y la cultura italiana. Ha visitado museos, ha explorado ciudades históricas, y se ha sumergido en el arte y la arquitectura.
No es solo que le guste la pasta y el sol, es que hay un interés genuino por la riqueza cultural que Italia ofrece. Y esto se nota en su forma de hablar, en su conocimiento de ciertos aspectos que van más allá de lo turístico. Es como si estuviera descubriendo y redescubriendo el país en cada visita. Otro detalle que pocos conocen es su dedicación al deporte y a su bienestar físico, algo que siempre ha sido parte de su imagen, pero en Italia ha intensificado esa rutina. Se le ve entrenando en gimnasios italianos, y esto no solo es por mantener su figura para los personajes, sino que forma parte de su estilo de vida. Y esto, para muchos italianos, es una señal de disciplina y constancia, valores muy apreciados. Pero el secreto más guardado, quizás, sea la profundidad de sus relaciones personales en Italia. Si bien su vida privada es un tema delicado y prefiere mantenerla al margen de los focos, se sabe que ha forjado amistades sólidas, que se ha integrado en círculos sociales, y que ha encontrado un espacio donde se siente cómodo y valorado. No es solo un huésped, sino alguien que está construyendo un arraigo. Y esto se percibe en la calidez con la que lo tratan los medios y el público italiano. Hay una reciprocidad en el afecto. Y ahora, para los más curiosos, hablemos de las experiencias que lo han marcado. Se cuenta que Can Yaman tuvo un momento muy especial en el Vaticano, donde pudo conocer al Papa Francisco. Fue un encuentro breve pero significativo, un símbolo de su conexión con la espiritualidad y la importancia que algunas figuras religiosas tienen en Italia. Fue un momento de humildad y de admiración que él mismo ha descrito como inolvidable. Otro secreto, y esto puede que les sorprenda a muchos, es su interés por la moda italiana. Si bien su estilo es muy personal, se sabe que admira a los diseñadores italianos, que busca inspiración en la elegancia y la sofisticación que caracterizan a la moda del país. No es solo que use ropa cara, es que hay un entendimiento y un aprecio por el diseño y la calidad. ¿Y qué hay de su relación con el idioma? Ya mencioné que habla italiano fluidamente, pero lo que pocos saben es la dedicación que ha puesto en ello. No se trata solo de clases, sino de inmersión total, de escuchar, de hablar, de leer. Ha demostrado un esfuerzo encomiable por dominar la lengua, y esto le ha abierto muchas puertas y le ha permitido conectar de una manera mucho más íntima con el público y con las personas que lo rodean. Es ese tipo de detalle que marca la diferencia entre un extranjero exitoso y alguien que realmente se siente parte de un lugar. Ahora, pensemos en los rumores y las especulaciones que siempre rodean a una figura pública como Can Yaman. Y sí, Italia no es la excepción. Se ha hablado mucho de sus relaciones sentimentales, de sus posibles romances, de su vida privada. Pero lo que no siempre se publica son los detalles de su día a día, de cómo aprovecha su tiempo libre en Italia. ¿Le gusta pasear por las playas? ¿Disfruta de la vida nocturna? ¿Prefiere la tranquilidad de los pueblos? Pues, por lo que hemos podido observar a través de sus redes y algunas filtraciones, parece que disfruta de una vida bastante activa, pero también valora sus momentos de relax y de conexión con la naturaleza. Un detalle curioso es su amor por los animales. Ha mostrado en varias ocasiones su cariño por los perros, y es probable que en Italia haya encontrado lugares y personas con las que compartir esa pasión. Es esa faceta más tierna y hogareña que a menudo se esconde detrás de la imagen pública. Pero volvamos a lo que realmente nos hace vibrar, los secretos que no creerás. Se dice que Can Yaman tiene un lado muy aventurero. Que no le tiene miedo a probar cosas nuevas, a explorar territorios desconocidos. Y esto, combinado con su pasión por Italia, lo lleva a vivir experiencias únicas. ¿Se imaginan a Can Yaman haciendo un viaje en moto por la Toscana, o explorando las ruinas romanas con un guía experto? Son ese tipo de planes que lo diferencian. Y para aquellos que se preguntan sobre su futuro profesional, aquí viene una pista. Se habla de la posibilidad de que Can Yaman participe en producciones italianas que no solo sean series o telenovelas, sino también películas de corte más artístico o dramas históricos. Esto demostraría una ambición por crecer como actor y por asumir retos más complejos. Y si eso sucede, Italia se consolidaría como su segundo hogar artístico. Finalmente quiero destacar algo que creo que es fundamental, la gratitud. Can Yaman ha expresado en repetidas ocasiones su agradecimiento a Italia por la oportunidad, por el cariño recibido, por la forma en que ha sido acogido. Y esa gratitud se refleja en su compromiso con los proyectos y en su deseo de devolver un poco de todo lo que ha recibido. Es esa humildad y ese reconocimiento lo que realmente lo hace especial y diferente. Así que ahí lo tienen, mis amigos.
Can Yaman en Italia, mucho más de lo que parece a simple vista. Un actor que ha sabido ganarse un lugar en el corazón de un país entero. Oh, no solo por su talento sino por su autenticidad, su esfuerzo y su conexión genuina. Hemos desvelado algunos secretos, algunas curiosidades que espero les hayan sorprendido y fascinado tanto como a mí. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido por el mundo de Can Yaman en Italia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, me encantaría saber qué les pareció. ¿Había algún secreto que no conocían? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!